Movete Más es presentado por Pasta Sol Blanca, en tu mesa siempre. Y la honestidad intelectual. Ese es el principal desafío que tiene hoy día todo comunicador. Sean todos bienvenidos a otro episodio de Movete Más. Hoy en el periodismo estamos viviendo momentos de mucha polarización. O sea, tenemos posiciones muy marcadas y sesgadas políticamente. Periodista renombrado, una voz muy influyente. El filtro siempre tiene que ser lo más cercano posible a la verdad y a lo correcto. Y a la verdad no me refiero solamente como algo demasiado abstracto, a la verdad como el bien superior. O sea, realmente es conducente lo que estoy pidiendo. Con nosotros, Roberto Coronel. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Movete Más, este espacio de @GoMultimedios. Mi nombre es Renato Talavera y estoy muy contento porque hoy voy a poder entrevistar a una persona que realmente impactó mi vida con su liderazgo, siendo jefe mío, periodista, líder de opinión, con nosotros, Roberto Coronel. Roberto, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Ojalá todos los que alguna vez estuvieron a mi cargo en algún espacio de poder puedan referirse así de mí también. Eso ya es un halago. Sí, Claro. Porque los niveles de jefatura tienen muchas caras. Complicado ser jefe, ¿no? Y a veces a uno le cuesta lidiar con situaciones de mucho estrés y no siempre tenemos conductas que puedan ser aprobadas por todos. Complicado ser jefe, ¿verdad? Y es difícil, pero no solamente ser jefe, es difícil liderar equipos. Es difícil estar al frente de una dinámica que implica tener que entender al ser humano en sus diferentes facetas también, reconociéndote a vos mismo como una persona diversa y que podés estar en un mal día, podés estar lidiando con tus conflictos personales, podés estar lidiando con situaciones familiares y eso mismo le está pasando a la otra persona. Entonces, desarrollar esa empatía y poder actuar conforme a parámetros no solamente laborales, sino humanos, es un gran desafío. Roberto, ¿y cómo uno hace, bueno, hablando ya de este tema, ¿verdad? ¿Cómo uno hace para poder discernir o poder entrar en un razonamiento, decir, bueno, esta decisión tengo que tomarla como jefe, pero ¿cómo expreso el amor de Dios a través de esta manera? Porque hay muchas personas que ven a un jefe, che, este no es cristiano, porque toma una decisión dura de acuerdo a lo que necesita el grupo en ese momento. Y el filtro siempre tiene que ser lo más cercano posible a la verdad y a lo correcto. Y a la verdad no me refiero solamente como algo demasiado abstracto, a la verdad como el bien superior. O sea, realmente es conducente lo que estoy pidiendo. Yo siempre hablo, porque es un libro que recomiendo que se lea porque tiene una enseñanza gigantesca, lo leen niños, lo leen adultos, y es El Principito. Y el rey que pedía obediencia tenía una frase que era categórica y muy simple, decía, yo tengo el derecho a exigir obediencia porque mis pedidos son razonables. O sea, siempre que vos pidas algo que sea razonable o que sea útil para el propósito del lugar en donde estás, ya sea una organización empresarial, ya sea un grupo de estudio bíblico, ya sea un grupo hogareño, siempre que sea razonable, pues tenés el derecho a exigir obediencia. Y si la persona es desobediente contra lo razonable, lastimosamente tiene que pagar con el peso de esa desobediencia. Tipo una consecuencia. Claro, por supuesto. Okay. Hasta es un mandato bíblico, ¿verdad? Nosotros somos los que finalmente tenemos que hacernos cargo de las malas decisiones que tomamos. Wow. Bueno, ese era un punto de vista de liderazgo, ¿verdad? Sí. Obviamente te convocamos para otro, pero ya que tuviste ese rol, y a mí en ABC me tocó ser parte del equipo que estabas liderando, por poco tiempo, ¿verdad? Pero realmente aprendí muchísimo contigo, Roberto, realmente, ¿eh? Vos sabés que antes de salir del tema del liderazgo, otro libro que es muy bueno Okay. y que me había regalado el doctor Arnoldo Vince, una persona que hoy está en política, pero que yo también lo recuerdo como un líder porque fue el director del medio donde prácticamente yo hice toda mi formación profesional, que es Red Guaraní. Y él, en el momento de mi casamiento, si mal no recuerdo, me había regalado un libro que tenía como título, no recuerdo el autor, pido disculpas por eso, pero me marcó porque se llamaba Ser un líder como Jesús. Wow. Y te enseñaba a mirar a las personas de tu entorno, sea laboral o quien fuese, como Dios o como Jesús mismo los hubiese mirado. Wow. Y cómo el liderazgo de Jesús, un liderazgo de servicio, debe ser el punto central del líder de cualquier organización. Un libro muy bueno realmente. ¿Puedes repetir otra vez el nombre del libro? Ser un líder como Jesús.
Wow. Roberto, te convocamos ahora, ya que estuvimos, ya entramos serio, entonces vamos a lo serio, ¿verdad? Sí. Para no salir un poco de la órbita o la frecuencia, como se dice. Periodista, hace Sí. mucho tiempo, en grupos muy importantes de Sí. holding. Si tuvieras que describir la situación actual del periodismo, ¿cómo le describirías? Ahí la verdad que es difícil eso, ¿verdad? Porque tiene también como diferentes matices. Lo que sí te puedo decir que hoy en el periodismo estamos viviendo momentos de mucha polarización. O sea, tenemos posiciones muy marcadas y sesgadas políticamente. Tenemos, de hecho, un grupo empresarial que tiene una cercanía, pero demasiado clara con el poder de turno. O sea, sabemos que hay grupos empresariales que son la base de sustentación del ejercicio de la presidencia, por ejemplo, de Santiago Peña, y que hacen de básicamente núcleo comunicacional del gobierno. Y tenés obviamente a los otros medios de comunicación que dentro de su filosofía o la filosofía misma del periodismo hacen de contrapoder en el sentido de hacer un periodismo más crítico, no un periodismo justificante, porque la esencia del periodismo es justamente ser el contrapeso del poder, estando siempre al servicio de los de los menos favorecidos. Teniendo en cuenta ese análisis coyuntural, ¿cuál es el desafío hoy para los periodistas? Para todos los periodistas. Para todos, para vos que estás en un cargo de voz influyente, por ejemplo, también. Y la honestidad intelectual. Ese es el principal desafío que tiene hoy día todo comunicador. Porque en tiempos de mucha turbulencia, lo que debe prevalecer es el raciocinio, la racionalidad. Y con honestidad intelectual me refiero también al apego acerca de lo que es verdadero, a lo que es puro, como dice también la Biblia. Y cuesta eso, ¿verdad? Porque como periodistas y como seres humanos también caemos en la trampa de la emocionalidad. Y a veces situaciones nos pueden arrastrar hacia el lado más emocional del ser humano, que es lo que prevalece muchas veces, y nos desapega o nos distancia un poco de lo que es la racionalidad, y allí podemos incurrir en algunos excesos. Y por eso decía, lo más importante es ser honesto intelectualmente, porque uno puede hacer un periodismo crítico, pero si yo hago un periodismo crítico, exagerando la crítica, sabiendo que estoy exagerando la crítica, ahí estoy cometiendo algo incorrecto. ¿Cuál es la diferencia o cómo la gente que está del otro lado puede lograr identificar justamente lo que mencionás, el periodismo crítico y el periodismo de tribuna? Cuando digo periodismo de tribuna es el que escracha por todo, el que sin fundamento critica. ¿Cómo uno puede hacer para saber discernir y decir, bueno, este es honesto intelectualmente, pero este realmente se queja por todo, pero no tiene fundamento? Porque yo creo que hoy la audiencia cambió y sabe identificar, pero hay gente que no todavía. Y depende de cómo conectes emocionalmente con el comunicador, porque el interés es la medida de toda acción, pero el interés también es la medida de toda recepción. O sea, yo actúo en función a mis intereses y yo recibo en función a mis intereses. Entonces, ese discernimiento también pasa por una cuestión de madurez emocional por parte del ciudadano, para saber identificar dónde están los excesos. Yo creo que es una pregunta muy difícil porque es muy abierta y muy subjetiva. Yo creo que lo que el oyente, televidente, el consumidor de noticias tiene que por sobre todo tener como base de filtro para seguir a algún comunicador es qué línea de coherencia mantiene ese comunicador y que ese sea un indicador para ver si es que incurre o no incurre en abusos o en excesos que extralimitan su rol y que lo posicionan como una persona que solamente está militando por algo que puede ser su propio interés o quizá el interés de otro y él se convierte en un vocero, pero se desapega de aquello que decíamos antes, que es lo correcto y lo honesto intelectualmente. ¿Y el periodismo está lleno hoy de militantes? Y hay de todo, como la sociedad misma. O sea, el periodismo no es un ente apartado de la sociedad, es el reflejo mismo de la sociedad. Entonces en la sociedad tenés de todo y en el periodismo también. Oh, es como un universo, ¿verdad? Donde encontrar... Claro, no somos seres alados los periodistas que estamos descontextualizados de la realidad política y social de nuestro país. Somos el reflejo de esa misma sociedad. Y ahí está la puja que uno tiene para tratar de diferenciarse y poder hacer el trabajo lo más honestamente posible. Hasta hace menos de 10 años atrás se hablaba mucho de la inmediatez. Sí. ¿Verdad? Hoy hablamos ya que existen distintos tipos de comunicadores y hay muchos filtros. ¿Cómo uno puede llegar a tener ese desafío, esa responsabilidad de decir, mira, primero informo inmediatez, pero me gustaría informar con otros filtros?
¿Cómo uno hace la diferenciación de lo inmediato o lo procesado? Porque cuántas veces hubo gente que informó a través de la inmediatez y se equivocó, por ejemplo, o Claro. la fake news misma. Y ahí tenemos que ver los diferentes soportes comunicacionales, los diferentes medios. Ese es un riesgo que se corre mucho en radio, por ejemplo, ¿verdad? Porque la radio se hace en tiempo real. En el caso, por ejemplo, de los espacios informativos en televisión, uno tiene un tiempo mayor de procesamiento hasta llegar a un servicio informativo. Pero hoy tenemos el grave dilema también de que tenemos medios de televisión que son 24 horas noticias. Entonces, ese es un riesgo con el que corre normalmente cualquier comunicador. Y lo que nunca va a cambiar son los mecanismos de curación de la noticia. ¿Qué quiero decir cuando digo curación de la noticia? Los métodos que uno utiliza para revalidar esa información. Nunca va a cambiar, sea el soporte que fuere o la inmediatez que se imponga, nunca va a sustituir el compromiso moral que tiene el comunicador de revalidar una información recurriendo a sus fuentes o recurriendo a la revisión de la noticia como para poder hacerla pública, corriendo el riesgo, repito, de que uno de repente pueda equivocarse en ese camino. Pero lo ideal sería rectificar y no persistir en el error. ¿Cómo ves ahora? Evidentemente, sos un hombre de redes sociales también, Sí. ¿verdad? Y también de televisión, de radio. ¿Cómo es el avance de redes sociales? Hay mucha gente que hoy en día se informa a través de redes, ¿verdad? Y ¿Crees ese que es el camino ahora, sí. eso justamente? Mucho tiempo se dijo que la radio iba a morir, la radio sigue. Mucho tiempo la gente dice que la televisión iba a morir. La televisión sigue, sos un hombre de televisión. Pero ¿cómo ves este boom de las redes sociales y de la información a través de ellas? Me parece bien siempre y cuando sigamos respetando, como decía antes, los principios que hacen al método de transmitir información confiable y certera. Hoy el ciudadano tiene las mismas herramientas que se tenía antes o que tenían antes los comunicadores para poder llegar a un público masivo. Pero eso implica también responsabilidad. Y lo que muchas veces carece aquel que utiliza las redes sociales para comunicar son esos filtros de responsabilidad en la curación, reitero, de la información. Entonces, hoy lo que corremos es el riesgo de consumir mucha información que no sea veraz, porque no fue contrastada. Entonces, allí nos planteamos la segunda gran interrogante: ¿de qué manera estamos informados? Por eso es que hay muchos teóricos de la comunicación y de la filosofía que hablan acerca de que nosotros estamos viviendo tiempos de infobesidad o de infocracia, o lo que se traduce sencillamente como un exceso de información. Y todos sabemos, en diversas disciplinas, que nunca los excesos son buenos. Entonces vos podés estar teniendo una sobreinformación actualmente, lo cual no implica que estés mejor informado. Me quedo con el término infobesidad. Sí. Voy a estudiar más Claro, sobre pues, eso. ¿qué estás consumiendo, verdad? ¿Qué estás ¿Con qué consumiendo? te llenas, verdad? ¿Con qué te llenas? Sí. Wow. Se habla mucho de la objetividad dentro del periodismo. ¿Existe la objetividad o es lo menos subjetivo posible? Y esa es una clase de primer año de ciencias de la comunicación. Hay gente que no sabe del otro lado. No, pero a lo que voy es que digo que todo periodista siempre desde el primer día debate y discute ese tema. Y no existe objetividad, pero porque no existe objetividad en el ser humano. Por eso es lo que nosotros, los que hacemos periodismo y los que estudiamos comunicación, desde el primer día, lo que buscamos es tratar de llegar lo más cerca posible de la verdad. Porque de por medio también vamos a ir incorporando elementos que son propios nuestros y de nuestra cultura. Y probablemente el reflejo o el resultado de la información que transmitimos ya tiene esos condimentos. Entonces no hay una objetividad pura. Lo que existe es la construcción de relatos. Y en esa construcción de relatos, de vuelta volvemos a la palabra que mencionábamos antes, a la honestidad intelectual y a la honestidad en la construcción de un relato lo más cercano a la verdad posible. Hablaste de verdad, honestidad intelectual, hablaste de valores y principios que perfectamente son cristianos. Sí. Soy una persona que se identifica con el cristianismo abiertamente y la verdad que mucho tiempo te escuchaba en la mesa con varias peñas, debatiendo un poco la fe. ¿Cómo es para un periodista cristiano en estos tiempos, ya que hiciste todo ese análisis coyuntural con respecto al momento que vive el periodismo, mantenerse justamente cerca de todos los valores que mencionaste? Y para mí es una ventaja. Una ventaja. Sí, imagínate lo que te estoy diciendo. Es una ventaja porque los valores cristianos adoptados en el ejercicio del periodismo deberían retribuirte con mayor credibilidad. Porque ¿cuáles son los valores cristianos? Los valores cristianos persiguen justamente lo honesto, lo puro, lo verdadero.
Entonces yo, si me muevo bajo esas insignias, voy a ser más creíble. Por eso le decía antes, a través de tu pregunta, a los televidentes, oyentes y a los que nos siguen, que ese sea su filtro, que sea la línea de coherencia. Y un cristiano, para poder preciarse de cristiano, mínimamente debe tener una conducta coherente a sus principios. Claro que podemos salirnos alguna vez de nuestra línea, cometer exabruptos o extralimitarnos, pero yo creo que el buen cristiano, porque el hombre no está exento de pecado, lo que hace es disculparse y rectificar su conducta para revalidar justamente esos valores que tanto pregona. Y para mí, por eso te decía que es una ventaja, porque es una ventaja que me permite, si es que realmente vivo lo que profeso, poder seguir escalando en esto que tanto me apasiona, que es la comunicación, y comunicar aquello que sea útil, aquello que pueda despertar el pensamiento crítico del ciudadano, que finalmente es también nuestro propósito como cristianos, contribuir con una pequeña semillita a que exista discernimiento y que el ciudadano sea finalmente el que pueda entender aquello que es correcto y diferenciarlo de lo incorrecto. Wow. En todo este tiempo de carrera periodística, ¿sentiste alguna presión por ser cristiano o cuando estuviste en un cargo de jefatura, tuviste una presión para tomar una decisión que esté en contra de tus principios y valores? Y presión como tal, así por mi condición de cristiano, no realmente, más que presiones internas de yo mismo poder ajustar mi conducta a mis propios valores. O sea, nadie me vino a estigmatizar por ser cristiano. Y en realidad, eso se lo debo en gran parte a que, como decía antes, gran parte de la construcción de mi perfil profesional lo hice en un ambiente cristiano. No siendo cristiano desde el vamos. O sea, yo me fui encontrando con el cristianismo evangélico a lo largo del camino. Provengo de una cultura católica, pero esa católica típica del paraguayo que no es muy practicante, que asiste a misa, pero que no tiene esa confesión de fe como si se vive de un modo diferente cuando uno vive la experiencia cristiana en una iglesia evangélica. Me refiero sencillamente a conductas de costumbre, no estoy haciendo una distinción de religión. Perdón que te interrumpa porque me parece interesante lo que estás mencionando. ¿Qué te hizo optar por eso? ¿Qué te hizo decir, mira, yo era católico de nombre, como decís vos, sin ánimo de faltar respeto, pero qué te hizo volcarte hacia, quiero este camino? Y quizás la mejor respuesta pueda estar incluso en la propia Biblia, ¿verdad? Yo creo que Dios sabía perfectamente cuál era mi lugar dentro de la fe y por eso yo viví mi fe de un modo diferente. Eso sería una respuesta espiritual. Y una respuesta más humana, más material, es una experiencia familiar. Yo recibí la invitación por parte de mi hermana, Lourdes, mi hermana mayor, a asistir a una iglesia evangélica porque ella se había ido como primera representante de nuestra familia. Que una familia numerosa, por cierto. Sí, y realmente por eso hablo de vuelta acerca de la coherencia y de cómo el cristianismo también se manifiesta en nuestra conducta. Porque nosotros vimos algo diferente en ella. O sea, su vida representaba un cambio cuando ella nos invita a participar del culto religioso y nos dice de una manera tan sencilla, porque viste que a veces te agarra la efervescencia del recién converso. El primer amor, ¿verdad? El primer amor y como que es muy invasivo. Y ella lo único que nos pidió en aquel entonces fue que asistamos a la iglesia porque ella tenía la expectativa de que su hija iba a sanar. Quizá lo que ella tenía como expectativa era bien humano, bien material. Ella tenía la expectativa de que su hija vuelva a ver, porque mi sobrinita es ciega. Y quizá el concepto de sanación iba más allá que una cuestión estrictamente física. Y no era que ella pueda ver realmente, sino que nos mostrase a través de su vida, porque Jimenita es también creyente y es un espectáculo, que nos mostrase a nosotros la ceguera espiritual que teníamos al no ver y no dimensionar de lo que nos estábamos privando por no vivir una vida de fe auténtica realmente. O sea, ¿por qué hago esa aclaración? Porque mi sobrinita sigue siendo ciega y nosotros nos congregamos a la iglesia evangélica ya hace 17 años. Por eso digo, a veces no entendemos los propósitos de Dios en nuestras vidas y va mucho más allá de esa expectativa que nosotros tenemos. Y en realidad hoy la familia está viviendo un presente totalmente distinto al que vivía antes de conocerla a Cristo en esta nueva experiencia, y esa ceguera emocional o espiritual a la que me refiero
hoy se traslada en una visión mucho más profunda acerca de los valores de la vida. Perdón, me quedé un poco impactado porque esa no la tenía tampoco, ¿verdad? Y qué increíble testimonio del amor de Dios. No, el Y- testimonio de mi hermana es maravilloso, de Lourdes. Ella incluso está liderando una iglesia evangélica en Clorinda, que es la iglesia hija de Más que Vencedores, la primera iglesia hija que tuvo Más que Vencedores, en Clorinda, incluso saliendo de nuestro territorio, Wow. Y durante con este... su esposo, el pastor Gustavo. Ok, wow. Y durante este caminar, Roberto, desde esa experiencia con lo divino y esa experiencia espiritual de transformación, durante esta carrera periodística, ¿algunos pasajes donde sentiste la presencia de Dios o algún momento donde sentiste totalmente presionado y dijiste acá nomás, pero sentiste lo divino? Y la verdad que vivo diariamente esa experiencia. Y esto, yo le agradezco a ustedes que me den la oportunidad de poder hablar de esto, porque tampoco es algo de lo que uno hable diariamente y abiertamente en sus espacios. Los temas de debate, con la intensidad que eso supone, nos superan diariamente y no tenemos espacio para hablar acerca de lo que podría ser mucho más valioso, incluso para los seres humanos, ¿verdad? De tener una buena salud mental o un buen equilibrio emocional. Yo vivo mi cristianismo apegado a los designios de Dios para mi vida, incluso en el ejercicio de mi profesión. Y me preguntaste si viví una experiencia últimamente en el ejercicio de mi profesión, y yo hoy estoy donde estoy, creo yo, gracias al apoyo de Dios y a que Él me fue direccionando. ¿Y cómo es eso? Se te presentó y te dijo, che, andate de acá y allá. No, no es así. Lo que pasa es que yo estaba antes de estar en el grupo Bierzi, donde estoy actualmente, en Radio Monumental, Telefuturo y Noticias Paraguay, estaba en ABC Color. Y realmente el cariño que le tengo a la gente de ABC Color, a su gente, a sus directivos, a los compañeros, es un cariño inmenso. Porque no solamente yo pude allí establecer un vínculo laboral, sino también un vínculo fraternal con los compañeros. Y ABC Color es un medio muy importante. Sigue marcando línea y baja su línea, marcando el horizonte de la clase política, por ejemplo. El grupo Bierzi también lo hace con Telefuturo, con Última Hora y demás. Pero yo estaba en una posición cómoda en ABC Color. Estaba como director de ABC TV y estaba en la mesa donde básicamente se reúnen los jefes para tomar las decisiones acerca hacia dónde va a apuntar el periodismo nacional, partiendo de la calle Yegros, ¿verdad? Estaba cómodo y recibo la invitación del grupo Bierzi para volver a trabajar con ellos, incluso con el agregado de que me ofrecían la conducción de un espacio en radio. Y Radio Monumental es una radio gigantesca, o sea, como dice su nombre, una radio muy importante. Y yo dejaría de ser panelista, porque estaba con Enrique Vargas Peña, para convertirme en conductor de un espacio y competir con Enrique Vargas Peña. La mochila era muy pesada, el desafío era interesante, pero también suponía cierto estrés. Y venía acompañado obviamente de una mejora económica. Eso para cualquiera es un motivo de celebración. Todos queremos mejorar en nuestros ingresos para tener una mejor calidad de vida. Y yo lo que le decía a Dios es, el desafío es importante. Vos sabés que desde la perspectiva del ego y de la perspectiva de la oportunidad económica, yo me tiro de cabeza a este emprendimiento. Pero yo sinceramente, Señor, decía en mis oraciones, yo no quiero dar este paso si es que vos no vas a estar conmigo, si no me vas a acompañar. Yo necesito de alguna manera sentirme con tu cobertura para poder dar este paso y no dar un paso solamente al vacío, porque no era un paso de fe, decir, ay, yo lo voy a conquistar. En realidad mi fe estaba depositada en saber si Dios iba a estar conmigo en el frente de batalla, así como la promesa que recibió Josué, por ejemplo, para enfrentar y llegar a la tierra prometida. Entonces ese era mi desafío. ¿Y cuál fue mi posición? Mi posición inicial fue tipo como eludir los llamados que me estaban haciendo y elevar la vara de las exigencias que yo podía presentarle a los que me estaban llamando para poder mudarme de medio. Pero trabajarlo más con prudencia, hasta poder tener señales de que efectivamente Dios iba a estar conmigo. Y recurro a personas que son de mi confianza y me dan testimonios que revalidan de que efectivamente podía tomar ese desafío porque me podía sentir acompañado. Recibo de la nada de una persona con la que no tenía contacto un versículo bíblico que justamente decía que esté tranquilo porque Dios iba a estar conmigo a donde quiera que yo vaya. Entonces yo esperaba un ratito. Si esto no es un mandato de Dios, si esto no es una señal de que mis oraciones estaban siendo escuchadas, ¿qué más estoy esperando?
Y después podemos seguir reflexionando acerca de si se cumplió o no se cumplió, los desafíos que la empresa estableció para mi ida. Y en realidad seguimos en esa lucha, pero yo aún así creo que Dios me sigue acompañando para acomodarme a los cambios que son naturales en cualquier entorno laboral. Pero ese sería mi testimonio más próximo, porque te estoy hablando de algo que ocurrió en el año 2021, hace menos de 4 años. Que ya son 4 años. Ya son que 4 ya años. son 4 Sí, años. sí. No, qué increíble cómo hay esa manifestación de Dios a través de personas que no saben lo que estamos pasando, pero te tiran un versículo bíblico, ¿verdad? Sí. No sí. habrá esperado nunca tampoco eso, ¿eh? Y la verdad que no, y quizá alguno que no sea creyente diga que es una trampa de la mente, ¿verdad? Que quiere tener un sesgo de confirmación, entonces vos te vas buscando nomás elementos que corroboren aquello que estabas esperando. Pero para las personas que somos de fe, para los que creemos realmente que Dios utiliza personas o cualquier otro método para comunicarse con nosotros, es una revalidación de aquello que estábamos esperando. Wow. Roberto, ¿y cómo uno de la posición de siendo periodista y siendo cristiano, en un mundo tan caótico, describiste hace rato la polarización entre otras cosas, si no sos A, sos B, cómo uno puede seguir informando con esperanza, por ejemplo? Con esperanza. Claro. Y ¿Se puede? Y es un desafío realmente, porque fíjate que cualquiera que me escuche, por ejemplo, en radio, cuando me pongo en una posición muy crítica con el gobierno, tratando de encontrarle el lado malo a aquello que se presenta como bueno, en la propia Biblia te dicen que es así, que vendrán tiempos en que lo bueno será tratado, lo malo será tratado como bueno y lo bueno como malo. Entonces yo siempre me apego a mi fe para tratar de llevar a la práctica en el ejercicio del periodismo. ¿A qué voy? Voy a dar un ejemplo. Podemos entrar a una cuestión así bien específica para que se entienda mi propósito. Sí, claro. Por ejemplo, el tema de los pupitres que el gobierno trajo de China a través de una empresa. Si uno piensa desde la perspectiva de cómo se construye el relato, eso es recontra positivo. Porque 330.000 niños van a tener pupitres que no tenían. Eso está recontra wow. O decir, híjole, encima de alta calidad. Súper bien. ¿Cómo criticas eso? Si es bueno, ¿verdad? Claro. Cualquiera diría eso, pero ¿por qué vos criticas? Te estás cayendo en una contradicción. Lo que pasa es que no es ese el punto focal de la crítica. Y ahí es cuando la construcción del relato oficial pretende distorsionar lo que hacen los críticos para convertir nuestro posicionamiento en algo negativo. Y aquí voy a la clarificación de mi ejemplo. El drama no está en la calidad del pupitre. El drama no está en que los niños tengan pupitre. Al contrario, ese es el bien que todos perseguimos. Desde los medios de comunicación, siempre también en nuestras críticas apostamos a una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. La crítica va más bien por el lado en cómo se estableció el negocio para que esos pupitres lleguen a nuestro territorio. ¿Y dónde está el problema? El problema está, a la luz de los elementos que tenemos a la vista, en que se construyó un pliego de bases y condiciones para beneficiar a una empresa que no tenía la expertise en el manejo de mobiliario, que era un novato en el mobiliario y que tenía conexiones políticas con el vicepresidente de la República. Entonces, el problema de origen es que vos estuviste utilizando bienes públicos con el discurso que le ibas a beneficiar a una gran cantidad de gente con una acción buena, pero obrando de manera incorrecta. ¿Por qué? Le desprestigiaste y le sacaste el negocio a la industria nacional, cuando pudiste multiplicar la bendición, llegando a más cantidad de gente, dando ese dinero a la industria local que podría fortalecer su músculo industrial y competir incluso en el mercado internacional. Entonces, cuando uno pone en perspectiva y muestra dónde está el problema, se entiende la razón de la crítica. Ejemplo, le estuviste beneficiando con un monto de $32 millones en el caso de los pupitres chinos a una empresa, cuando ese mismo capital se pudo haber distribuido en muchas otras empresas y haber alcanzado a más de 5.000 familias de manera directa con la generación de empleos. Entonces, 5.000 por 1 es grande la diferencia. Claro, un desafío. Pero De tenés que acuerdo, articular, pues. Entiendo, súper entiendo. ¿Entendés? Entiendo, claro. No le quise confundir a la gente, No, pero para que entiendan claro. cómo uno tiene que esforzarse para poder hacer saber la razón de la crítica y no solamente una crítica por la crítica misma. Ahí es lo que vos consultabas también, cómo yo puedo diferenciar a aquel que solamente le busca el pelo a la sopa de aquel que está atacando lo incorrecto porque su Claro. propósito es que se haga lo correcto. Ok. Desde tu posición como periodista cristiano, ¿en algún momento hubo gente que
te sentiste juzgado por otros cristianos hablando mal y pronto? Che, Roberto tendría que ser un poco más crítico en esto, tendría que hablar un poco más de su Sí. fe. Che, Roberto Sí. no habla la palabra de Dios. Sí, sí, constantemente. ¿Cómo manejas eso? Incluso ¿Te dolió? gente de mi propio entorno de fe que también cuestiona la tibieza de mi posicionamiento en determinados momentos cuando tengo como compañeros o como interlocutores a personas que no profesan la fe. Y la verdad que es un sentimiento desagradable, porque yo creo que la gente también tiene que entender cuáles son nuestros roles. Y yo soy un comunicador, soy un periodista. Mi cristianismo se va a ver reflejado en mi conducta, como decía antes, y también por la oportunidad que yo pueda utilizar para poder hablar acerca de mi fe, como vos mismo dijiste, lo hacía cuando me enfrentaba con Enrique Vargas Peña, o lo hago naturalmente cuando tengo la oportunidad de contextualizar algo conforme a mi propia fe. Pero yo no soy un predicador. Si fuese un predicador, no estaría en el periodismo, estaría en una iglesia predicando y evangelizando. Sí, es como que la gente no entiende mucho que los cristianos fuimos llamados a ocupar otra esfera de la sociedad también, Claro, en diferentes en roles. diferentes roles, ¿verdad? Encima, mi desafío es doble, ¿verdad? Porque uno puede estar hablando desde el púlpito para una gente que está predispuesta a escucharte, porque se va a la iglesia para escucharte y en teoría quiere comulgar tu misma fe, aquellos que se van recién y otros que ya se van desde hace tiempo comulgan tu misma fe. Yo estoy en el mundo. O sea, a mí me escucha una diversidad de gente y a veces esa gente tampoco es receptiva al mensaje cristiano. Aprovechar oportunidades, claro que es válido, pero no confundir que un comunicador, por ser cristiano, tiene que convertir su exposición en una prédica. Qué buen concepto, ¿eh? Qué buen concepto. Roberto, te agradezco por tu tiempo. No, gracias Te a agradezco ustedes. por tu tiempo y antes de terminar, esa es una cámara que está ahí, ¿verdad? Sí. Hay gente que va a estar viendo, va a estar escuchando también porque de esta temporada se emite también por la 92.3 y dejar un mensaje de esperanza, ¿verdad? De tu rol de comunicador. Esto justamente es en el marco del Día Periodista Paraguayo, ¿verdad? Y tenerte para nosotros acá fue todo un honor. Yo creo que la gente no debe, hablándole directamente a la cámara, a ustedes, no deben flaquear en su fe. Yo creo que ese mal momento que de repente uno puede estar viviendo, incluso estos momentos de crispación que estamos viviendo, no van a desaparecer, pero son como momentos que tienen puntos altos, puntos bajos, y uno tiene que aprender a surfear las olas que van pasando en el día a día, momentos tristes, vendrán momentos felices, y por sobre todas las cosas, como decía antes también, y un desafío que yo lo tomo a nivel personal, apegarnos a lo que creemos con la mayor honestidad posible. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Bueno, hasta acá otra edición de Movete Más. Mi nombre es Renato Talavera. Gracias a todos por los que están del otro lado y nos vemos en cualquier momento. Siempre @GoMultimedios. Hasta pronto. Movete a Más fue presentado por Pasta Sol Blanca, en tu mesa siempre.